El populismo exige obediencia ciega, es decir, comprende a un movimiento que como un rebaño ha dispuesto en su pastor el destino de ese mismo rebaño. Dicho de otro modo, implica la renuncia a pensar y todas las consecuencias que tiene ese acto maravilloso que nos distingue entre los seres humanos de los propios animales o incluso dentro de los seres humanos mismos dispuestos a la libertad y quienes en efecto se vuelven unos fanáticos. Por eso es que, suprimiendo la posibilidad del pensamiento libre, el populismo tampoco comprende las posibilidades de un diálogo, porque en el diálogo los matices, las diferencias o incluso de plano los contrastes son una expresión natural entre la convivencia humana y fundamental en su expresión en leyes e instituciones dentro de los estados democráticos, porque ahí es en donde se refleja la enorme pluralidad. El populismo, en cambio, aborrece de la pluralidad y la diversidad, pugna siempre por un pensamiento único y concentrado en el líder que le va dando sentido a ese propio rebaño. Por eso es que en ausencia de pensamiento, en ausencia de diálogo, lo que priva dentro del populismo, los seguidores de ese, digamos, Mesías, es el rechazo al pensamiento del otro, la estigmatización de ese otro, que no puede tener ni un matiz que lo diferencie del rebaño, porque siempre entonces estará bajo sospecha de ser parte de algún conciliábulo, de ser un conservador o de ser un fifí, junto con, no exagero, más de 70 adjetivos que son los que ha lanzado el presidente de la República durante estos 5 años y medio, poco más, de su encargo presidencial. Entonces, el populismo también exige disciplina férrea. Convierte al que disiente en un traidor, o si bien le va a ese que disiente, simple y sencillamente es relegado, cuando no, incluso ninguneado. Todo esto que se dice fácil y que habla justamente de las manifestaciones que tiene en nuestro país ese populismo, lo hemos vivido con múltiples ejemplos dentro del lapso ya referido y aún antes, desde luego, durante las parecía eternas candidaturas de Andrés Manuel López Obrador, fustigando leyes e instituciones que representan la pluralidad, fustigando a quienes representantes de esa pluralidad se le opusieron y se le oponen, como también una forma de alimentar y enriquecer nuestro intercambio público, pero el populismo no acepta ni ese intercambio, ni mucho menos enriquecimiento del pensamiento, porque en efecto otra de las características que tiene es que su dirigente encarna la verdad, y lo que no es posible hacer siempre se debe a los traidores a la patria, a los apátridas, a los camajanes y a todos ellos que siempre urden un complot para evitar que con la conducción del gran guía lleguemos al paraíso. El asunto entonces es que en el DNA o ADN, como ustedes prefieran, del populismo está la purga interna siempre. Porque esa visión que tiene el populismo de los factores exteriores también los tiene dentro de sí mismo. Ustedes saben lo que le pasó a John Ackerman cuando a partir de 2022 y medio
casi hasta el 2023, empezó a manifestar una serie de inconformidades relacionadas con la gestión de esa maquinaria electoral del presidente llamada Morena. Y ustedes saben también lo que pasó con Irma Heréndira Sandoval. Así, en el caso, o en el menos peor de los casos, es que fueron relegados. Así se comporta el populismo. Esa lealtad ciega busca premiarla y a veces lo hace y en veces tampoco lo hace. Como la repartición justamente de premios a las corcholatas con tal de agachar la cabeza, y con la obediencia ciega, por ejemplo, Marcelo Ebrard se hubo de tragar sus propias palabras para ser parte de el gabinete de la virtual presidente electa. Ahora, en Morena, hay también un zipizape que ya duró más tiempo o más de la cuenta de lo que quisiera el presidente y sus propios dirigentes. ¿Por qué? Porque Sergio Mayer va a ser diputado plurinominal de Morena. Y es que ustedes recordarán, el ahora prácticamente ya diputado de Morena, Sergio Mayer, empezó a cuestionar duramente al gobierno federal en 2021. Y cuando digo duramente, es a achacarle todas las culpas de el pésimo manejo de el coronavirus en nuestro país a Hugo López-Gatell, de quien no solo pidió su destitución, sino que incluso afirmó que él debería irse a la cárcel, en el contexto también de una serie de cuestionamientos que el entonces todavía legislador Sergio Mayer empleó contra el presidente de la República. Osó hacerlo contra el presidente de la República. Y así también consiguió mantener esa misma ruta crítica, por ejemplo, durante la construcción del Tren Maya, como un ecocidio y una denuncia muy clara de esta decisión que había tomado el presidente de la República. Entonces se le fueron como marabunta muchos de los personeros de la 4T, muchos de estos que ustedes conocen como los farsantes de la 4T, entre ellos Vicente Serrano. Recordarán incluso que con este propagandista del gobierno tuvo Sergio Mayer un intercambio muy duro, muy ríspido. No son palabras mías, ustedes lo saben, prácticamente lo pendejeó y le dijo que él, Vicente Serrano, lo que estaba haciendo es cuidar la papa al cuestionar a Sergio Mayer por sus críticas a el gobierno federal. Hasta aquí todo bien, y a ustedes les consta que en una entrevista que yo le hice, nosotros en Etcétera y yo en lo particular manifestábamos que estábamos de acuerdo con sus críticas. Y ocurre incluso que él amaga con salir de Morena. Estoy en condiciones de decirles que ya estaba pensando en presentarse como un candidato al gobierno de la Ciudad de México. Prácticamente su salida en el discurso y en los hechos estaba, digamos, asegurada. Y ocurre que por obra y gracia, para desgracia de los militantes de Morena, Sergio Mayer es diputado plurinominal. Cuando los militantes de Morena expresaron su desacuerdo, el fisgón, es decir, Rafael Barajas, es decir, un muy serio filósofo y teórico de las estrategias políticas, de las refundaciones de los estados, Rafael Barajas, el fisgón, les llamó estúpidos a sus correligionarios de Morena. Porque dice, sin Lorenzo Mayer, sin Sergio Mayer, podríamos perder un diputado y con eso también poner en riesgo
la mayoría calificada que tenemos. Así es como de manera airada, John Ackerman, Luis Guillermo Hernández y distintos otros militantes, incluso otro farsante de la 4T, Abraham Mendieta, con mucho respeto, se lo expresan al fisgón, pero también con claridad que no están de acuerdo con esa serie de dicterios. El asunto podría parecer una escaramuza más. No me parece que lo sea. Y no me parece que lo sea porque dentro de Morena, como comencé diciendo los primeros minutos de este video, no se comprende la disidencia. Y cualquier grieta se puede convertir en una fractura. Y porque a ustedes les consta que en etcétera hemos aludido al menos a la posibilidad de que las conmociones internas son las que vayan delimitando a ese partido. Ya empezó con eso. Ya han expresado también otros actores sus diferencias, como lo hizo Noroña, y cómo fustigó, por cierto, a Ricardo Monreal. Ahí, en lo que está sucediendo internamente en Morena, podría encontrar a uno de sus factores principales de la oposición. Lo que ahora podemos decir es que, en efecto, en todos lados se muestra que no tiene el ADN suficiente, no lo tiene más bien, del diálogo Morena, esa visión populista que entonces hasta con los propios compañeros busca acabar. Ahí está el fiel retrato de un porro que al final de cuentas es el fisgón.